Hola a todos y bienvenidos a este tercer vídeo sobre la historia de la Tierra Media, en el que os narraré la primera edad del Sol. Antes de seguir, os recomiendo mirar los dos vídeos anteriores si no los habéis visto ya, porque si no os será muy difícil seguir el hilo de toda la historia. Dicho esto, empecemos. Como recordaréis, nos encontramos en la tierra de Beleriand. Al norte está Morgoth, el enemigo, en la fortaleza de Angband, y entre sus sirvientes se encuentran Sauron, los Balrogs, orcos y otros espíritus y bestias malignas. El vídeo anterior terminaba con la llegada de Fingolfin desde el oeste, y tanto los elfos de Fingolfin como los de Feanor se llamaban Noldor. Pues bien, cuando Fingolfin llegó, Maedhros, el hijo mayor de Feanor, a quien en teoría le tocaría el reinado de los Noldor, se lo cedió a Fingolfin y a sus hijos como acto de arrepentimiento por haberlos dejado atrás en Valinor, como recordaréis. Por tanto, a partir de entonces, Fingolfin fue el rey de todos los Noldor. Así fue que los Noldor se instalaron en Beleriand. Aquí podéis ver un mapa donde indico dónde se situaron cada uno de los príncipes elfos. Recordad que aparte de los Noldor había otros elfos que ya estaban antes que ellos, cuyo rey era Thingol, y en la costa también había muchos, liderados por Círdan en los puertos. Y Galadriel, estando de visita en las tierras de Thingol, conoció a Celeborn, quien era pariente de Thingol, y ambos se enamoraron. Por otro lado, recordaréis a Ulmo, uno de los Valar que en mi primer vídeo os dije que sería importante. Pues bien, Ulmo fue el único Valar que se preocupó de los elfos de Beleriand. Él se apareció a Finrod y a Turgon, y les instó a buscar sitios muy ocultos donde poder construir una ciudad y esconderse en caso de que algún día las tropas de Morgoth arrasaran Beleriand. Y así fue como Turgon inició la construcción de Gondolin y Finrod la de Nargothrond, y se mudaron allí con su pueblo. Bien, pues los años fueron pasando, y como veis en el mapa, los elfos Noldor estaban todos al sur de Angband, que era la fortaleza de Morgoth. Tras un asalto fallido por parte de Morgoth, empezó lo que fue llamado el sitio de Angband, es decir, el asedio de Angband, pues la fortaleza de Morgoth estaba rodeada por las tropas de los Noldor. Durante 400 años hubo paz, pues Morgoth apenas envió tropas un par de veces. Sin embargo, la fortaleza de Angband no pudo ser tomada, ni Morgoth asesinado, y durante todos esos siglos él estuvo preparando sus ejércitos, forjando armas y haciendo que los dragones y los orcos se multiplicaran, mientras que los elfos se iban acostumbrando cada vez más a la paz. Además, Morgoth se aprovechó de que nadie le vigilaba por el norte y envió a sus espías y siervos, quienes salían por allí y luego daban un rodeo por el este o el oeste y volvían a Beleriand, y así podía enterarse de los planes de sus enemigos y de cómo les iban las cosas. Fue durante estos 400 años de paz que al fin vinieron los hombres. Como os dije al final del vídeo anterior, los hombres nacieron en una tierra llamada Hildorien, al este del mundo, el día en el que el sol se levantó por primera vez. Durante los siglos posteriores, los hombres se extendieron por todo lo ancho del mundo, hasta que al fin algunos de ellos llegaron a Beleriand. Finrod fue quien les encontró por primera vez, cerca de las Montañas Azules, y los hombres no tardaron en aliarse a los elfos en su guerra contra Morgoth. Fueron al norte y se unieron con Fingolfin, o con Angrod y Aenor, o con Maedhros. Solo unos pocos se quedaron más al sur, en el bosque de Brethil, que pertenecía al rey Thingol, pero que accedió a ceder a los hombres solo porque Finrod se lo pidió. Hasta que al fin Morgoth decidió que ya había esperado bastante y sacó todas sus tropas. Consiguió romper el sitio de Angband y empezó la batalla de la llama súbita, en la que Morgoth obtuvo la victoria y de paliza. En el este los 7 hijos de Feanor fueron dispersados. En el norte, Angrod y Aenor murieron y su tierra fue conquistada y saqueada, y solo unos pocos hombres consiguieron sobrevivir. En el oeste, Fingolfin consiguió tener un poco la embestida de los orcos, pero Orodred perdió y se refugió en Nargothrond junto a Celegorm y Curufin, mientras que ahora Sauron ocupaba su fortaleza. El reino de Thingol fue el único que quedó intacto, pues los orcos que llegaron desde el noreste fueron expulsados por los hombres que vivían en Brethil y los elfos de Thingol. Y en Nargothrond y Gondolin, como eran ciudades secretas, pues ningún enemigo consiguió llegar. La desgracia de los elfos pareció tan catastrófica que Fingolfin creyó que todo estaba ya perdido, y partió solo hacia el norte, hasta Angband, donde retó a Morgoth a un combate singular. Y Morgoth aceptó, de modo que ambos reyes lucharon, y de hecho Fingolfin consiguió herirle varias veces, pero al final el cansancio pudo con él y Morgoth le mató. A partir de ese momento, Fingon, su hijo, pasó a ser el rey de los Noldor. Pero el hijo de Fingon no se quedó con él en el norte, sino que fue enviado a los puertos con Círdan. Ese hijo fue conocido tiempo después como Gil-galad.
Como recordaréis, os he dicho que en la batalla de la llama súbita Angrod y Aenor murieron, y solo unos pocos hombres sobrevivieron en su tierra. Pero al final fueron traicionados por uno de los suyos y todos fueron asesinados por Sauron, salvo uno, el único que se salvó, y este hombre se llamaba Beren. Viajó hacia el sur hasta que entró en el reino de Thingol sin ser consciente de ello y nadie le vio. Allí encontró y conoció a Lúthien, la única hija de Thingol, y ambos se enamoraron. Pero Thingol era el rey legítimo de Beleriand y por nada del mundo iba a permitir que un simple hombre mortal se casara con su única hija, a quien él más amaba en todo el mundo. Por tanto, le dijo a Beren que si quería la mano de Lúthien tendría que conseguir uno de los Silmarils de Morgoth, lo cual era como enviarle la muerte, pues ni todo el poder de los Noldor había conseguido en todos esos años ver a uno de los Silmarils ni que fuera de lejos. Pero Beren también era orgulloso y aceptó el reto de Thingol. Fue en Nargothrond donde pidió la ayuda de Finrod, quien accedió pues antaño el padre de Beren le había salvado la vida, y Finrod estaba en deuda. Pidió ayuda a su gente, pero a pesar de ser miles, solo 10 elfos acudieron en ayuda de su rey, Finrod. El resto habían sido manipulados por Celegor Micurfin, y que querían que Finrod muriera para así poder usurparle el trono de la ciudad. Finrod, Beren y los otros 10 viajaron hacia el norte, donde fueron capturados por Sauron. Finrod y Sauron lucharon, pero Sauron venció y envió a un lobo para que uno a uno matara a toda la compañía. Así es que cuando el lobo hubo matado ya a sus 10 compañeros y se disponía a matar a Beren, Finrod se interpuso y consiguió matar al lobo armado solo con sus propias manos, aunque también él murió durante la lucha. Beren solo pudo ser salvado por Lúthien en el último momento, que llegó acompañada por un gran perro de guerra llamado Huan, que mató a todos los lobos e hizo huir a Sauron. En Nargothrond, los elfos quisieron matar a Celegor Micurfin por no haber ayudado a Finrod y haberle traicionado, pero Orodreth, el hermano de Finrod y actual rey de Nargothrond, impidió que les asesinaran y lo único que hizo fue desterrarlos del reino. Beren y Lúthien fueron al fin a Angband y Lúthien les durmió a todos, incluso a Morgoth, y aprovechándose de ello, Beren consiguió robar uno de los Silmarils. Pero cuando ya huían de la fortaleza, se encontraron con un enorme lobo de Morgoth que le arrancó a Beren la mano, donde tenía el Silmaril. Beren casi muere por ello y solo pudieron salvarse porque las águilas les recogieron y les llevaron de vuelta al reino de Thingol. Entonces Thingol le dejó finalmente en casarse con su hija, a pesar de que no tenía el Silmaril y a pesar de que casi todas las hazañas habían sido cosa de Lúthien y no de Beren. Pero el lobo de Morgoth viajó hasta su reino y era tan feroz que lo destrozaba todo a su paso. Al final Huan, el perro, consiguió matar al lobo, pero también él murió en la lucha. Recuperaron el Silmaril, que se lo quedó Thingol. Beren y Lúthien se fueron juntos a vivir al sureste, a Osirian, donde tuvieron un hijo. Cabe decir que en la lápida de la tumba de Tolkien, el escritor del Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos, pone el nombre de Beren junto al suyo y el nombre de Lúthien junto al de su esposa. Entonces, viendo que Morgoth no era invulnerable, pues Beren le había robado un Silmaril, Maedhros forjó una alianza para acabar definitivamente con Morgoth, una alianza donde participaron todos los pueblos y líderes, salvo Orodreth en Nargothrond y el rey Thingol. Se reunieron dos grandes ejércitos de elfos y hombres, uno en el este y otro en el oeste, pero el ejército del este, el de Maedhros, contaba con elfos y con hombres del este, y estos hombres fueron corrompidos por Morgoth, y traicionaron a Maedhros y estuvieron a punto de matarle. Los jefecillas de los hombres traidores murieron, pero el ejército de Maedhros fue derrotado y dispersado. Maedhros y sus hermanos no tuvieron más remedio que huir hacia el sur. Por tanto, el ejército del oeste, comandado por Fingon, se había quedado solo. No solo acudieron orcos a enfrentarles, sino que también lobos, balrogs y dragones. Fue una masacre. Fingon murió junto a toda la gente de Hithlum, y solo consiguió salvarse Turgon y la gente de Gondolin, que volvió a su ciudad escondida en las montañas, y por suerte, Morgoth no pudo perseguirles. Así fue que después de aquella gran batalla, que recibió el nombre de Nirnaeth Arnoediad, tan solo quedaban 4 reinos seguros en todo Beleriand: el de Turgon y su ciudad de Gondolin, el reino de Thingol, el reino de Nargothrond al mando de Orodreth y los puertos liderados por Círdan. Pero Morgoth no tardó en atacar a estos últimos, que fueron derrotados y tuvieron que huir hacia el sur, a la isla de Valar, donde los orcos nunca habían puesto el pie porque les daba miedo el agua y no se atrevían a zarpar en barcos. Con ellos, aparte de Círdan, también estaba Gil-galad, el hijo de Fingon. Entonces Morgoth cogió al único superviviente de la batalla, un hombre llamado Húrin, y le maldijo a ver cómo toda su familia sufría y moría.
El hijo de Húrin, llamado Túrin, fue criado por Thingol, pero Túrin se fue del reino cuando se hizo mayor y mató por error al más grande de los capitanes de Thingol. Luego fue a Nargothrond, donde propuso políticas de ofensiva abierta, lo que hizo que la ciudad, que hasta entonces había sido secreta, fuera descubierta al fin por Morgoth. Los orcos no tardaron en atacarla, y no solo la ciudad fue destruida, sino que además murió el rey, Orodreth, y su hija, Findulias, y el prometido de Findulias. Túrin sobrevivió, pero al final acabó suicidándose. Entonces Morgoth rió y dejó libre a Húrin, el padre. Húrin viajó hasta las montañas de Gondolin y a gritos le pidió a Turgon que le dejara entrar, pero aunque Turgon no lo hizo, aquello fue esencial para Morgoth porque gracias a eso pudo descubrir la zona en la que se encontraba Turgon, cosa que antes no sabía. Por tanto, envió a sus espías por aquellas montañas a ver qué podían encontrar. Después también Húrin acabó suicidándose. Mientras, el rey Thingol se sentía enganchado al Silmaril que Beren le había dado, y quería ir con él a todas partes. Había enanos en las montañas azules que venían de vez en cuando al reino de Thingol para ayudar a hacer construcciones o forja de armas, de modo que Thingol les pidió que engarzaran el Silmaril en un collar para poder llevarlo siempre encima. Los enanos así lo hicieron, pero cuando acabaron era tal la belleza de la joya resultante que querían quedárselo ellos, de modo que asesinaron cruelmente a Thingol, el gran rey de Beleriand. A continuación intentaron huir del reino, pero los elfos de Thingol les persiguieron y mataron a todos, salvo a 2, que consiguieron llegar a salvo en sus mansiones de las montañas. Allí reunieron un ejército de enanos y marcharon todos contra el reino. Melian la Maya, la esposa de Thingol, abandonó el reino en cuanto Thingol murió, dejando así desprotegidos de su magia a todos los elfos del bosque. De modo que los enanos llegaron casi sin encontrar resistencia y mataron a todos los elfos y robaron los tesoros de Thingol. Por suerte, las noticias llegaron a Osirian, donde Beren y Lúthien aún vivían, y el hijo de ambos, Dior. Cuando Beren se enteró, fue al norte junto a Dior y un gran número de elfos de Osirian e incluso de Ents, los pastores de los árboles. Encontraron a los enanos mientras hacían el camino de vuelta hacia las montañas. Entonces se libró la batalla de Sarn Athrad, donde los enanos fueron completamente aniquilados por los elfos y por los Ents, y donde Beren mató en persona al señor de los enanos. Así fue que pudieron recuperar el Silmaril y se lo dieron a Dior, su hijo. Beren y Lúthien volvieron al sur y no tardaron en morir, pero no asesinados, sino que murieron de viejos, los únicos en toda esta historia que consiguen morir de viejos. Dior, su hijo, volvió al bosque donde antaño habitara Thingol, para ahora intentar levantar de nuevo el reino de su abuelo. Sin embargo, los 7 hijos de Fëanor se enteraron de que Dior tenía uno de los Silmarils, y le atacaron para robárselo. En aquella batalla murieron al fin Celegorm y Curufin, y también Carantir, de modo que de los 7 hijos de Fëanor ahora solo quedaban 4, pero Dior también murió asesinado. Sin embargo, tampoco consiguieron el Silmaril, ya que la hija de Dior, Elwing, consiguió huir con la joya hacia el sur con parte de su gente. Mientras todo eso sucedía, Ulmo, el único Valar que aún se preocupaba por los elfos, envió a un hombre, Tuor, a Gondolin para que avisara a Turgon de que debían abandonar la ciudad, pues Morgoth era demasiado poderoso y no podría ser derrotado por mano de hombre, elfo o enano, sino solo por los Valar. Pero Turgon no quiso escuchar estas palabras y se quedó en Gondolin, obligando a Tuor a quedarse también en la ciudad. Los años fueron pasando y Tuor se casó con la hija de Turgon, Idril, lo cual fue el segundo matrimonio entre hombres y elfos, después del de Beren y Lúthien. Pero había en Gondolin un elfo diferente al resto. El hijo de la hermana de Turgon, Aredel, había muerto tiempo atrás y su hijo, Maeglin, deseaba en secreto a Idril, la hija de Turgon, a pesar de que ellos eran primos primeros. Así fue que al final los siervos de Morgoth que patrullaban por las cercanías desde que Húrin les indicó más o menos dónde estaba situada Gondolin capturaron a Maeglin. Le torturaron y al final Maeglin les reveló las entradas y la situación exacta de Gondolin. Le enviaron de vuelta a la ciudad y le prometieron que podría quedarse con Idril, de modo que Maeglin volvió y al final Morgoth envió todo su ejército a conquistar la ciudad. Casi todos murieron, incluido Turgon y Maeglin, salvo unos pocos que, liderados por Tuor e Idril, pudieron escapar por un pasadizo secreto e ir hacia el sur. Tuor e Idril no tardaron en hacerse a la mar y ya nunca más se supo de ellos, pero dejaron en tierra a su hijo, Earendil, quien se casó con Elwing, la hija de Dior, hijo de Beren y Lúthien. Y Earendil y Elwing tuvieron 2 hijos. Estos hijos fueron llamados Elrond y Eldros. Pero los hijos de Fëanor aún intentaron arrebatarles el Silmaril una última vez, de modo que atacaron a los supervivientes. Muchos murieron, incluyendo Amroth y Ambras, pero Earendil y Elwing huyeron con el Silmaril por el mar en un barco que había construido Earendil y Círdan.
Al fin llegaron los dos a Valinor, donde Arendil pidió a los Valar ayuda en nombre de los elfos y de los hombres. Los Valar le escucharon y accedieron y fueron de vuelta a la Tierra Media. Entonces se libró la más grande de todas las batallas, donde los Valar masacraron a todos los ejércitos de Morgoth, y a los Balrogs y a los dragones, y por último capturaron al propio Morgoth y lo llevaron prisionero a Valinor, donde tendría que estar encerrado hasta la eternidad. Aquella guerra fue tan devastadora que la tierra tembló bajo la llegada de los Valar, y el mar anegó las costas de Beleriand, hundiendo toda la región bajo el agua. Los Valar recuperaron los dos Silmarils que aún le quedaban a Morgoth, pero Maedhros y Maglor, los dos últimos hijos de Fëanor, los robaron para ellos. Sin embargo, los Silmarils les quemaron las manos porque ya habían cometido tantas atrocidades que no eran dignos de ellos. De modo que Maedhros se tiró dentro de un volcán con el Silmaril en la mano y Maglor tiró el suyo a las olas del mar. En cuanto a Arendil, los Valar hicieron que su barco pudiera volar, y así fue que a partir de entonces siempre vigilaba desde el cielo y se convirtió en la más brillante de las estrellas. Y así un Silmaril acabó en el cielo, otro en la tierra y otro en el mar. Los Valar volvieron a Valinor y perdonaron a los elfos Noldor, por lo cual les quitaron la maldición que pesaba sobre ellos para que pudieran vivir tranquilos. Muchos fueron los elfos que volvieron a Valinor, aunque algunos aún se quedaron en la Tierra Media. Entre ellos estaban Gil-galad, el ahora rey de los Noldor, y Círdan de los puertos, y Celeborn y Galadriel, y Elrond, quien, al ser medio elfo y medio hombre, tenía el lujo de escoger a cuál de las dos razas quería pertenecer. Elrond escogió ser contado entre los elfos. Pero no Elros, su hermano, quien escogió ser contado entre los hombres. Los Valar levantaron una isla en medio del mar a la que llamaron Númenor y se la otorgaron a los hombres que habían ayudado a los elfos en su guerra contra Morgoth, y Elros fue el rey de esos hombres. Pero Sauron, quien durante todo este tiempo había sido el lugarteniente de Morgoth, no fue capturado ni perseguido por los Valar y quedó libre en la Tierra Media. Aquí termina la primera Edad del Sol. Pronto haré la cuarta parte de esta serie sobre la historia de la Tierra Media, donde os contaré los hechos que sucedieron en la Segunda Edad. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de El Señor de los Anillos. Un saludo a todos, chavales.